Si tú has visto espuma en tu orina y lo has ignorado, hay algo que tienes que escuchar hoy, aunque no te guste, porque no es que no esté pasando nada, es que tu cuerpo ya te lo está mostrando y tú decidiste no entenderlo. Y antes de que pienses lo mismo que todos, no me refiero a la espuma que aparece cuando orinas con fuerza y desaparece en segundos. Esa no es la que nos preocupa, esa es la que todo mundo usa para tranquilizarse. Yo te estoy hablando de otra, de la que se queda, de la que parece espuma de cerveza, de la que no desaparece rápido, de la que incluso cuando dejas de orinar va a seguir ahí, en la superficie. Y si has visto esa, ya sabes exactamente de cuál te estoy hablando, porque no es algo que se te olvide. La ves, te llama la atención, pero después haces lo mismo que la mayoría. La vas a ignorar, la vas a justificar, te dices que no es nada, que seguro es normal, y sigues con tu vida, como si el cuerpo no estuviera tratando de decirte algo, como si no fuera nada importante, como si no valiera la pena entenderlo. Y ese es el problema, porque el cuerpo no cambia porque sí, y mucho menos algo que ves todos los días. La mayoría de las personas vive con una idea muy peligrosa, que mientras no haya dolor, no hay problema, que si puede seguir funcionando, todo está bien, que el daño, cuando existe, se siente. Y eso es completamente falso, porque hay órganos en tu cuerpo que pueden deteriorarse durante años sin que tú sientas absolutamente nada. Y el riñón es uno de los más silenciosos de todos los órganos, ya que el riñón no avisa con dolor, no te detiene, no te obliga a consultar. El riñón se adapta, compensa y sigue funcionando aunque ya no esté funcionando igual. Y en ese proceso lo único que cambia son pequeños detalles, detalles que parecen insignificantes, detalles que la mayoría de la gente decide ignorar. Y tal cual, como ver espuma, pero no cualquier espuma, no la que aparece por el chorro, no la que desaparece en segundos, sino esa que se queda, que parece densa, que forma una capa, como si algo estuviera mezclándose donde no debería. Y aquí es donde tienes que poner mucha atención, porque no es la espuma en sí, es lo que puede estar representando, es lo que está pasando dentro sin que lo estés sintiendo. Ahora, imagina esto, tu sangre pasa por un filtro todo el tiempo, un filtro que está diseñado para dejar salir lo que no sirve y retener lo que tu cuerpo necesita. Y cuando ese filtro empieza a alterarse, no siempre duele, no siempre te avisa de forma clara. A veces solo cambia la forma en la que se ve algo tan cotidiano como tu orina. Y tú lo ves, pero no lo entiendes. Y cuando no lo entiendes, lo vas a normalizar. Y cuando lo normalizas, pasan meses, incluso años, sin que nadie revise lo que está pasando. Por eso, esto no es para asustarte, es para que dejes de decir, es normal sin saber lo que es, porque no toda espuma es enfermedad, pero no toda espuma es normal. Y la diferencia no está en si aparece, está en cómo se ve y en si se queda. Y si lo que has visto se parece más a espuma de cerveza que a algo momentáneo, entonces este video es para ti, porque hoy vas a entender exactamente qué significa cuando no importa y cuando es una señal de que algo dentro de tu cuerpo ya no está funcionando igual. Y después de esto, no lo vas a volver a ver igual. Me presento, soy Doc Silva y mi canal se llama Doc Silva Explica. Y si tú estás aquí es porque probablemente ya empezaste a darte cuenta de que hay cosas en tu cuerpo que no son tan normales como pensabas. Y justo por eso hago este canal, para explicarte de forma clara y directa lo que muchas veces no se explica así. Porque si viste los videos anteriores, ya empezamos a hablar de cosas serias. Te dejo aquí arriba en pantalla la serie de corazón, donde hablamos de infarto, de hipertrofia, de arritmias, de angina, de insuficiencia cardíaca. Y si te diste cuenta, todos esos problemas tienen algo en común. No empiezan de un día para otro. Se van a ir formando en silencio, mientras tú sigues sintiéndote bien. Y el riñón funciona exactamente igual. Por eso este video es muy importante, porque lo que vamos a empezar a ver aquí es cómo el cuerpo empieza a cambiar antes de que te des cuenta de que algo ya no está bien. Y si esto te está haciendo sentido, si alguna vez has visto ese cambio, si alguna vez te has quedado pensando, ¿esto será normal? Entonces quédate, porque justo por eso explico esto así. Y si eres de los que quiere entender su cuerpo, no solo reaccionar cuando ya hay un problema, también sígueme, porque esto nadie te lo explicó así. Ahora,
Para que no te pierdas, este video lo vamos a hacer diferente. No te voy a soltar toda la información de golpe. Lo vamos a ir dividiendo por bloques. Bloques claros, directos, donde vamos a ir paso a paso. Te voy a ir diciendo exactamente en qué bloque estamos. Bloque 1, 2, 3, etcétera. Para que vayas entendiendo completamente lo que está pasando, sin confundirte y sin quedarte con dudas. Porque aquí no se trata solo de darte la información, se trata de que realmente lo vayas entendiendo. Así que vamos a empezar. Entramos al bloque 1 y ahora vamos a empezar por lo más importante y también por donde más se va a confundir la gente, porque aquí es donde la mayoría se equivoca. Cuando alguien ve espuma en la orina, lo primero que hace es buscar una explicación rápida para estar tranquilo y casi siempre llega a la misma conclusión. Seguro es por el chorro, seguro oriné fuerte, seguro es normal. Y sí, hay un tipo de espuma que sí es normal, pero no es la que mucha gente está viendo y decidiendo ignorar. Así que vamos a diferenciarlo bien, porque aquí no se trata de si hay espuma o no, se trata de qué tipo de espuma es la que estás viendo, ya que hay una espuma que aparece cuando el chorro pega con fuerza en el agua. Esa es momentánea, es ligera, se forma y desaparece rápido, en segundos. Esa no se queda, esa tampoco forma una capa y esa tampoco genera duda. Es completamente normal. Pero esa no es la que quiero que tengas en mente en este video. La que nos importa es otra. Es la que no desaparece rápido. Es la que se queda ahí incluso después de que ya terminaste. Es la que empieza a formar una especie de capa en la superficie. Es la que visualmente se ve mucho más densa, más parecida a la espuma de una cerveza que a burbujas pasajeras. Y si alguna vez la has visto, sabes perfectamente a la que me refiero porque no es nada sutil, no es algo que pase desapercibido. Lo notas, te llama la atención, pero después haces lo mismo que la mayoría hace, lo justifican y sigues con tu día. Y aquí es donde quiero que cambies el enfoque, porque no es lo mismo que aparezca espuma a que la espuma se quede. No es lo mismo algo momentáneo a algo persistente. Y esa diferencia es la que casi nadie explica. La gente se queda con la idea de que la espuma es normal y ya no vuelve a cuestionarlo. Pero eso está incompleto, porque la pregunta no es si hay espuma, la pregunta es, ¿cómo se ve? ¿Cuánto dura? ¿Pasa una vez o lo estás viendo constantemente? Porque cuando algo se repite, deja de ser coincidencia. Y cuando algo se queda, deja de ser un efecto pasajero. Y aquí es donde empieza lo realmente importante porque esa espuma es más densa, más persistente, que parece quedarse. No es solo una cuestión visual, es una pista de que algo en la forma en la que tu cuerpo está manejando los líquidos puede estar cambiando. Y no significa automáticamente que haya un problema grave, pero tampoco significa que lo puedas ignorar. Y ese punto intermedio es donde casi nadie se detiene. O lo minimizan o se asustan, pero no lo entienden. Y aquí lo vamos a entender hoy porque a partir de este punto ya no estamos hablando solo de espuma, estamos hablando de lo que puede estar pasando dentro de tu cuerpo para que esa espuma exista. Y eso es lo que vamos a empezar a ver en el siguiente bloque. Y ahora sí, entramos al bloque 2. Y ahora que ya entendiste que no toda espuma es igual y que hay una que sí puede ser diferente, más persistente y más densa, la siguiente pregunta es inevitable. ¿Qué es lo que está pasando dentro de nuestro cuerpo para que eso ocurra? Porque la orina no cambia sola, no es casualidad, no es aleatorio. La orina es el resultado final de un proceso que está ocurriendo dentro de nuestro cuerpo todo el tiempo. Y ese proceso empieza en el riñón. El riñón funciona como un filtro extremadamente fino. Todo el tiempo está recibiendo sangre, la está filtrando y está decidiendo qué se queda en tu cuerpo y qué se elimina. Y aquí es donde está lo importante. Ese filtro no deja pasar todo. De hecho, hay cosas que están diseñadas para no salir, para quedarse en tu cuerpo, porque tu cuerpo las necesita. Entre esas cosas están las proteínas. Las proteínas son fundamentales, no están hechas para perderse, no están hechas para eliminarse, están hechas para quedarse dentro de la sangre, cumpliendo funciones muy importantes. Y un riñón que está funcionando bien las va a retener, no las va a dejar escapar. Pero cuando ese filtro empieza a alterarse, no necesariamente deja de funcionar. No es que se apague, no es que de un día para otro deje de trabajar, va a seguir funcionando, pero ya no filtra igual,
empieza a perder precisión, empieza a dejar pasar cosas que no dejaba pasar antes. Y una de las primeras cosas que pueden empezar a escaparse son las proteínas. Y aquí es donde todo empieza a tener sentido, porque cuando ciertas sustancias pasan a la orina, cambian sus características, cambian su comportamiento, cambian su apariencia. Y una de las formas en las que eso se puede manifestar es con la espuma. No por el chorro, no por la fuerza, sino por lo que está contenido en ese líquido, por lo que ya no debería estar ahí, pero está. Y aquí es donde quiero que lo veas de una forma mucho más clara. La espuma no es el problema, la espuma es la consecuencia, es la señal visible de algo que no puedes ver directamente. Y es el resultado de un cambio en la forma en la que tu riñón está filtrando. Y por eso es tan fácil ignorarla, porque no duele, porque no interfiere con tu día, porque no te obliga a detenerte, pero eso no significa que no esté diciendo nada, significa que es una señal silenciosa y ese es el tipo de señales que más se pasan por alto, porque el cuerpo sigue funcionando y tú sigues con tu rutina y todo parece estar bien, pero por dentro algo ya cambió y ese cambio muchas veces empieza así, sutil, sin ruido, sin urgencia, solo con una pista que la mayoría decide no interpretar. Por eso este punto es clave, porque ya no estamos hablando de algo externo, no es el agua, no es el chorro, no es algo superficial, estamos hablando de un proceso interno, de un filtro que puede estar dejando pasar cosas que no debería. Y si eso ya está ocurriendo, no es algo que deberías asumir como normal. Y esto no es para asustarte, pero sí para que lo entiendas, porque cuando entiendes esto, la espuma deja de ser algo sin importancia y se va a convertir en una señal que merece atención. Y esto apenas es la base, porque en el siguiente bloque vamos a aterrizar esto todavía más. ¿Qué significa realmente que se estén perdiendo estas proteínas? ¿Y por qué no es solo un dato, sino un cambio de cómo está funcionando tu cuerpo? Listo, entramos al bloque 3. Y ahora que ya entendiste que el riñón funciona como un filtro y que cuando ese filtro empieza a cambiar puede dejar pasar cosas que no debería, vamos a aterrizarlo todavía más, porque aquí es donde deja de ser una explicación y empieza a ser algo clínico. Cuando tu cuerpo empieza a perder proteínas por la orina, no es solo un detalle, no es solo un dato de laboratorio, no es algo que esté pasando sin importancia. Es una señal de que el filtro ya no está funcionando igual. Y aquí es donde quiero que lo veas con claridad. Tu cuerpo está diseñado para conservar esas proteínas, no para perderlas, no para eliminarlas. Entonces, si están saliendo, es porque algo ya cambió. Y ese cambio no ocurre de un día para otro. Se va construyendo poco a poco, sin que te des cuenta. Y aquí es donde empieza a conectarse con cosas que muchísima gente ya tiene, pero no relaciona. Presión elevada, azúcar elevada, años de hábitos que parecen normales, porque estas condiciones no dañan de forma inmediata, van alterando el sistema poco a poco y van a ir modificando la forma en la que el riñón va trabajando, van desgastando ese filtro de manera silenciosa y cuando ese desgaste empieza a ser suficiente, aparecen señales, no dolor, no urgencia, señales como cambios en la orina. Y aquí es donde la mayoría se pierde, porque no conecta una cosa con la otra, no relaciona lo que ve con lo que está pasando dentro. Piensa que son cosas separadas, pero no lo son. Es el mismo proceso, es la misma historia vista desde otro ángulo. Y por eso este punto es muy importante, porque la pérdida de proteínas no es el final, es parte de un proceso que si no se atiende va a seguir avanzando, sin hacer ruido, sin detenerte y sin obligarte a consultar. Y aquí es donde quiero que pongas mucha atención, porque no solo se trata de si hay espuma, se trata de que esa espuma puede ser una de las primeras formas en la que tu cuerpo te está mostrando que algo ya cambió en cómo está filtrando el riñón. Y si eso ya cambió, no es algo que haya pasado ayer, probablemente lleva mucho tiempo. Y ese es el punto incómodo, que muchas veces cuando empiezas a notar estas señales, el proceso ya tiene historia, ya tiene evolución, ya tiene tiempo. Y no porque el cuerpo haya avisado, sino porque nadie lo interpretó. Por eso este bloque es clave, porque deja de ser teoría y se vuelve contexto real. Y no es una explicación aislada, es algo que conecta con millones de personas, personas que tienen presión elevada y no lo saben, personas con alteraciones en el metabolismo que no han detectado, personas que ven cambios pero no los entienden.
y siguen avanzando sin darse cuenta de lo que ya está ocurriendo. Por eso lo importante aquí no es que te diagnostiques, es que lo entiendas, que entiendas que tu cuerpo sí está dando señales y que ignorarlas no las hace desaparecer, solo hace que el proceso continúe sin que tú intervengas. Y justo por eso en el siguiente bloque vamos a subir un poco más la intensidad, porque no es la espuma sola, es todo el contexto, es lo que viene acompañado, es lo que empieza a aparecer cuando el cuerpo ya no está compensando igual. Entramos al bloque 4 y ahora viene una parte clave, porque hasta ahora hemos hablado de la espuma, de lo que puede significar, de lo que puede estar pasando por dentro, pero hay algo más importante que la espuma en sí, todo el contexto, porque la espuma sola no te dice toda la historia. Lo que realmente importa es con qué viene acompañada. Y aquí es donde quiero que te observes con honestidad, porque el cuerpo no suele mandar una sola señal, empieza a mandar varias poco a poco, pero como no son intensas, como no son urgentes, la mayoría las deja pasar. Y quiero que pienses si has notado algo de esto. Hinchazón, pero no una hinchazón evidente que te obliga a consultar. No, esa hinchazón ligera que aparece en la cara, en los párpados al despertar, en las piernas al final del día, que te quitas importancia, que dices, seguro dormí mal, seguro fue la sal, seguro es normal que aparezca cansancio, pero no el cansancio después de un día pesado, ese cansancio raro, ese que no se explica del todo, ese que sientes incluso cuando dormiste bien, ese que no sabes bien de dónde viene, cambios en la forma en la que orinas también, no necesariamente dolor, no necesariamente una urgencia, pero sí cambios. Orinar más de noche, levantarte una vez, luego dos, luego tres, luego ya es parte de tu rutina y otra vez lo normalizas, te adaptas y dejas de cuestionarlo. Y aquí es donde todo empieza a encajar, porque no es la espuma en sí sola, es la espuma más todos estos cambios, es la combinación, es el patrón, y ese patrón es el que la mayoría no ve, porque cada cosa por separado parece inofensiva, pero ya juntas cuentan toda una historia, y esa historia no es casualidad, es progresión, es el cuerpo adaptándose a algo que no está funcionando igual. Y aquí es donde quiero ser muy claro contigo. No se trata de que tengas todos estos síntomas, no se trata de que te identifiques con todo, se trata de que entiendas algo muy importante. Cuando empiezas a notar cambios, aunque sean pequeños, aunque no duelan, aunque no te detengan, no es momento de ignorarlos, es momento de entenderlos, porque el error más común no es el que el cuerpo falle, el error más común es que la persona se acostumbra a fallas pequeñas hasta que dejan de parecer fallas. Y ese proceso es silencioso, lento, constante, y cuando finalmente algo te obliga a voltear a ver, muchas veces ya no es el inicio, es una etapa mucho más avanzada. Por eso este bloque es incómodo, porque te obliga a conectar cosas que probablemente habías separado. Te va a obligar a dejar de ver cada síntoma como algo aislado y empezar a ver todo el conjunto. Y si algo te está haciendo sentido, si alguna de estas cosas ya forma parte de tu día a día, entonces este video sigue siendo para ti, porque no estás viendo cosas al azar, estás viendo muchas señales y la diferencia entre ignorarlas o entenderlas cambia completamente lo que viene después. Y justo por eso en el siguiente bloque vamos a hablar del error más común de todos, el que hace que la gente vea esto durante años y no haga nada. Ahora sí, entramos al bloque 5 y aquí es donde está el problema más grande de todos y no tiene que ver con la espuma, no tiene que ver con el riñón, tiene que ver con algo muchísimo más simple y mucho más peligroso, la costumbre, porque el error no es que aparezca espuma, el error es acostumbrarte a verla, verla una vez y no entenderla, verla otra vez y justificarla, verla después y ya ni siquiera cuestionarla. Y en ese punto deja de ser una señal y se va a convertir en parte de tu normalidad. Y cuando algo entra en tu normalidad, deja de existir como problema. Y aunque sí lo sea. Y esto pasa todo el tiempo, no solo con esto, con la presión elevada, con el cansancio, con los cambios en el cuerpo. La gente no se da cuenta cuando algo empieza, se da cuenta cuando ya es evidente, cuando ya interfiere, cuando ya no puede ignorarlo. Pero el proceso empezó muchísimo antes y en este caso muchas veces empieza así, con algo que ves todos los días, algo que no duele, algo que no detiene, algo que puedes ignorar sin consecuencias inmediatas. Y ese es el punto más peligroso,
porque el cuerpo te permite seguir, te permite adaptarte, te permite funcionar. Y eso te da una falsa sensación de que todo está bien, pero no es que esté bien, es que todavía estás compensándolo. Y mientras compensas, el proceso sigue, sin ruido, sin urgencia, sin que lo sientas. Y aquí es donde pasan los años, literalmente años. Personas que llevan tiempo viendo cambios, pero nunca los entendieron, nunca los relacionaron y nunca los evaluaron. Y cuando finalmente alguien los revisa, no es el inicio del problema, es una etapa muchísimo más avanzada. Y aquí es donde quiero que te quedes con algo muy claro. El cuerpo rara vez falla de forma repentina. El cuerpo falla después de mucho tiempo de adaptación, después de mucho tiempo de compensación, después de muchas señales que no se interpretaron. Y por eso este bloque es incómodo, porque te obliga a aceptar algo, que tal vez no es que no esté pasando nada, tal vez es que lo que has estado viendo, pero no lo habías entendido. Y eso cambia completamente la perspectiva, porque ya no se trata de a ver si pasa algo, se trata de entender si algo ya empezó y tú lo normalizaste. Y no es para asustarte, pero sí para que dejes de ignorarlo, porque ignorarlo no lo detiene, solo hace que avance sin que tú participes. Y justo por eso en el siguiente bloque vamos a hablar de algo muy importante, cuando esto sí vale la pena revisarlo o no, sin exagerar, sin caer en miedo, pero tampoco quedándote con la idea de que todo es normal. Y ahora sí, entramos al bloque 6. Y ahora viene una parte muy importante, porque después de todo lo que hemos hablado, la pregunta natural es la siguiente. ¿En qué momento sí vale la pena revisarlo? Y aquí quiero ser muy claro. No se trata de que te alarmes por ver espuma una vez, no se trata de que salgas corriendo por algo aislado, pero tampoco se trata de quedarte con la idea de que todo es normal sin entender todo el contexto, porque aquí lo importante no es un evento, es todo el patrón. Y si la espuma aparece una vez y desaparece, no se repite, pero no hay otros cambios, probablemente no tenga mayor relevancia. Pero si ya la viste varias veces, si ya te diste cuenta de que no es la espuma del chorro, si ya notaste que se queda, que forma una capa, que se repite, entonces ya no es algo que deberías ignorar. Y menos si viene acompañado de lo que vimos antes, cambios en tu cuerpo, hinchazón, cansancio, alteraciones en la forma en la que orinas, porque ahí ya no estás viendo algo aislado, estás viendo todo un conjunto y cuando hay un conjunto vale la pena entender qué es lo que está pasando. Y aquí es donde entra algo muy sencillo, pero muy poco utilizado a tiempo. Revisar. Nada más. No asumir, no adivinar, no quedarte con lo que tú crees. Revisar, porque hay estudios muy básicos que pueden darte mucha información. Un examen general de orina que te dice qué está pasando en ese líquido que estás viendo todos los días, pero que nunca analizas. Y estudios de función renal también, que te van a dar una idea de cómo está trabajando ese filtro del que hablamos. No es complicado, no es nada sofisticado, pero sí es clave. Y ahí es donde quiero hacer énfasis en algo. Esto no es para que te diagnostiques, esto no es para que te etiquetes, esto es para que dejes de asumir que todo es normal sin tener información, porque muchas veces lo que cambia la historia no es un tratamiento complejo, es detectar algo a tiempo, es entender antes, es no dejar que pasen años sin saber qué es lo que está pasando. Y eso es algo que sí puedes hacer, sin miedo y sin exagerar, pero con criterio, porque lo peor que puedes hacer no es encontrar algo, es no buscar y dejar que el tiempo pase. Y justo por eso en el siguiente bloque vamos a cerrar esto con algo que casi nadie te dice. ¿Por qué el riñón no avisa como esperabas y por qué muchas personas se enteran tarde, aunque su cuerpo ya llevaba tiempo mostrando señales? Entramos al bloque 7 y hay algo que casi nadie te explica y es probablemente lo más importante de todo este video. El riñón no avisa como tú esperas, no te va a doler, no te va a arder, no te va a detener y no te obliga a consultar. El riñón cambia y tú sigues con tu vida. Y ese es exactamente el problema, porque estamos acostumbrados a reaccionar cuando algo duele, cuando algo interfiere, cuando algo ya no nos deja seguir igual. Pero el riñón no juega con esas reglas. El riñón se adapta, va a compensar, va a aguantar. Y mientras tú sigues sintiéndote bien, por dentro puede haber un proceso avanzando, sin ruido, sin urgencia, sin que lo notes claramente. Y cuando finalmente aparece algo que ya no puedes ignorar, muchas veces no es el inicio, ya va a ser una etapa mucho más avanzada.
Por eso señales como la espuma en la orina, aunque parezcan pequeñas, aunque no duelan, aunque no te detengan, van a ser importantes. No porque automáticamente significan algo grave, sino porque pueden ser de las pocas formas en la que tu cuerpo te está mostrando algo, algo que ya no está funcionando igual. Y aquí es donde todo cambia, porque ya no se trata de a ver si pasa algo, se trata de entender lo que ya estás viendo, dejar de normalizarlo, dejar de ignorarlo, dejar de decir seguro es normal sin saber si lo es, porque el problema no es la señal, el problema es no entenderla. Y eso es lo que hace que muchas personas lleguen tarde a un diagnóstico, no porque el cuerpo no haya avisado, sino porque nadie les explicó cómo escuchar esas señales. Por eso este video no es para asustarte, es para que veas diferente, para que lo cotidiano deje de ser invisible, para que entiendas que hay cambios que parecen pequeños, pero no lo son, y que verlos a tiempo va a cambiar completamente lo que viene después, porque esto apenas empieza. Lo que acabas de entender hoy es solo una parte, y en los siguientes videos vamos a seguir desarmando todo el proceso renal paso a paso, cómo progresa, qué otras señales aparecen y qué pasa cuando el riñón ya no compensa igual. Así que si esto te hizo sentido, si algo de esto te sonó, si ya viste esa señal que no sabías qué significaba, quédate en la serie, porque esto no termina aquí. Y si esto te sirve, también sígueme, porque esto nadie te lo explicó así. También quiero leerte. Déjame aquí en comentarios si tú has notado alguna diferencia en cómo orinas o cualquiera de estos síntomas de los que hemos mencionado. También compártele este video a aquella persona que también te lo haya comentado. Y bueno, ahora sí, me despido. Nos vemos en el próximo video. Soy Doc Silva y hoy te lo expliqué fácil.